Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal. Nosotros somos Glitch y después del video pasado que fue un poquito movido, tenso para mí, porque hablar de ellas en público fue bastante revelador, queremos hablar un poco de cómo nos conocimos, o más bien cómo fuimos formando una identidad propia, cómo cada quien fue encontrando su lugar dentro de este cuerpo y dentro de este mundo que pudiera ser nuestro sistema. Así que hoy en Glitch queremos hablarle un poco de cómo fue nuestro sistema. No vamos a hablar así, lo que siga después de la introducción del pedacito será más bien una imagen de nosotros cuando estábamos escribiendo el prólogo de nuestra siguiente novela, porque sí, nos gusta escribir mucho, estamos escribiendo unas novelas y entonces queremos hacer eso, ese prólogo, y además pues no queríamos ser un poco dramáticos. A veces contar la historia puede ser un poquito abrumador, entonces queríamos más bien dejar la voz y la imagen de nosotros escribiendo. Así que disfruten del relato. Así que nosotros somos Glitch. Adentro intro. Para iniciar debemos decir que de los 11 años para atrás tenemos poca memoria. Pocas cosas de esa época recordamos con claridad o exactitud. Hay recuerdos que incluso sabemos que no pueden ser correctos, ya que nos vemos en esa época, pero con ropa de época muy posterior, recuerdos de animales que no teníamos o que si teníamos no podían ser así. Así que no trataré de relatar mucho de esa época, pero diré que fue una época algo que cuando intento recordarla es oscura y no sé cómo definirla, si feliz o incómoda o triste. Lo que sí debemos decir es que hubo mucha presión en nuestro entorno escolar, muchas cosas malas pasaron y cuando recuerdo bien, los 11 años, ya estaba la primera de nosotros. Bueno, estaba yo y el primer alter, digámoslo así, que estaba dividido, que era Clo, aunque en ese tiempo no tenía nombre, pero ya había una claridad en ella, ya había una identidad. Ella era más callada, más sosegada, parecía mayor e incluso había gente del exterior que parecía notarlo. Ella siempre dice que cuando decían de nosotros que parecíamos personas muy maduras, muy adultas, ella se sentía aludida. Así que pudiéramos decir que ese es el inicio de una historia de descubrimiento. Chloe y yo hemos estado mucho tiempo juntos, nos conocemos muy bien y de hecho casi no usamos nombres entre nosotros, más bien usamos pronombres, cosas como él y ella. Y durante mucho tiempo ese fue nuestro trato, de él y ella. Pero también ya había otro alter allí, otro de nosotros estaba allí, y era Victoria, que en ese tiempo tampoco tenía un nombre, pero tenía también una identidad muy clara, fuerte, determinada, algo con enojo, muy rápida en la ira e implacable. Siempre le gustaba hacer las cosas pronto y ya, y le gustaba siempre la justicia, la rectitud. Un alter que no estaba muy contento con nosotros, porque decía que éramos muy blandos, muy permisivos con nuestro entorno, ya que en el entorno que vivíamos era algo hostil, algo fuerte. Pensar en ese tiempo, en esa parte iracunda, era algo difícil, ya que pues a los 11, 12 años todos íbamos recién formando una identidad de quién soy, y de hecho era una de mis premisas. Yo siempre decía, mi sueño es saber quién soy, cómo soy, no me siento como los demás, empiezo a sentir voces, cosas que hablan desde mi interior, que forjan una historia propia, ya que al revés de lo que piensan muchas personas, los alters tienen su propia historia. Yo aquí estoy contando mi versión de los hechos. Estoy seguro de que Chloe o Chris o Victoria o cualquiera de ellos contara su historia, la historia sería diferente. Pero en ese tiempo empezó lo que denominamos nosotros la era de la oscuridad. Los años no son importantes para nosotros. Cuántos años tenemos o cuántos años tienen los otros no tiene importancia casi. Más bien determinamos nuestra historia en eras. Tiempo de un suceso a otro suceso. Y en esa época inició algo que fue muy oscuro para nosotros,
una era de confusión, de no saber quiénes somos, de no saber lo que sentíamos. Empezaron repentinas ganas de llorar sin motivo aparente, ataques de ira, no poder dormir y muchas otras cosas que empezaron a hacer que nos hundiéramos. Hemos sido buenos estudiantes a lo largo de nuestra vida, no hemos tenido problemas, pero en ese tiempo empezamos a bajar las notas y por más que lo intentábamos no teníamos la energía suficiente para subirla. No éramos malos estudiantes, pero todos sabían que habíamos bajado, que podíamos dar más, pero que por algún momento, por alguna causa no lo dábamos. En ese tiempo tal vez tengamos los primeros atisbos de Scarlett, ya que muchas cosas hechas por venganza las siento más como de su autoría que de autoría de cualquiera de nosotros, pero todavía no es claro. Y así pasó el colegio. Agradecimos terminar ese ciclo, la verdad, fue un ciclo más tortuoso que agradable. Mientras hay personas que tienen episodios buenos con momentos malos o tiempos buenos con momentos malos, nosotros consideramos que el colegio fue tiempos malos con momentos buenos. Pero lo peor, digámoslo así, no había acabado, ya que por presión del entorno inmediatamente terminada la escuela, ingresamos a la universidad y fue devastador. La carga sobre nosotros fue muy intensa y estaba por dentro Victoria peleando por salir, Chloe intentando arreglar todo y yo intentando aguantar. No se podía y a los 16 años hubo un suceso que, bueno, por YouTube tal vez no lo puedo decir, pero lo colocaré en pantalla. Lo intentamos y lo intentamos seriamente. Estábamos cansados y agotados y simplemente no podíamos continuar más. Pero ese suceso también se consiguió con otro suceso, ya que hemos sido cristianos toda la vida y Dios se ha atravesado constantemente en nuestras vidas. Al contrario de lo que muchos pensarían, no lo buscamos nosotros a Él, Él nos buscó a nosotros. Y la experiencia con Él en el mismo momento fue importante, ya que hizo que la era de la oscuridad empezara a menguar y empezáramos en otra nueva etapa, una era de despertar. Victoria peleaba firmemente por conseguir la independencia de su entorno, un entorno algo hostil. Chloe peleaba firmemente por fortalecerse interiormente y yo intentaba dar orden a los pensamientos y las cosas que pasaban. Y nació la segunda, otra alter, Gris. La llegada de Gris fue algo intenso, como sus propias emociones, pero también provechoso, ya que ella empezó a usar un recurso que habíamos abandonado hace mucho tiempo, la escritura. Y ese recurso nos ayudó a desahogarnos y a dar orden, a dar nombre a todo lo que teníamos en el interior. Y esa época, aunque fue de mucha confusión, también fue muy favorecedora, ya que aprendimos muchas cosas de nosotros mismos y empezamos a forjarnos un carácter casi desde cero. Y llegaron los 18 años, donde fue el final de esa época y el inicio de otra, con el nacimiento de la pequeña, en ese momento ahora ya no más pequeña, Ru. Ru hizo que todo mi esquema se desmoronara, ya que los alters que he venido mencionando suelen ser alters de un carácter tranquilo, sosegado, un carácter más introvertido. Ru es lo contrario, es bullosa, es alegre, le gusta hablar, le gusta comentar, le gusta reír. Y el ver esa voz diferente, esa actitud diferente, ese ser diferente, me hizo replantear bien, porque antes yo pensaba que esas cosas que habitaban dentro de mí eran emociones, solo emociones más fuertes, emociones que no podía controlar por más que quisiera. Siempre supe que no lo era así, pero era el único nombre que tenía para darle. Pero la llegada de Ru fue intensa, muy intensa y muy alegre. Y terminamos colocándola como el símbolo de la esperanza, de que cosas buenas podían surgir, ya que ella era sin miedos, sin temores, sin ansiedades. Era bastante diferente a nosotros. Y fue una época que determinamos como la época de las luces. Nuevas cosas aparecieron. Apareció Scarlett, que es también bastante diferente a nosotros.
y empezaron a aparecer nuevos intereses. Empezamos a escribir nuestra primera novela, empezamos a escribir historias. Siempre nos ha encantado la historia y nos ha encantado la fantasía. Por Dios, cosas como Warhammer, cosas como Final Fantasy, Warcraft 3, El Señor de los Anillos, han sido historias impresionantes para mí. Y nos embarcamos en un proyecto de escribir algo parecido siquiera. Algo que tuviera nuestro propio sello, nuestras propias ideas. Y así empezó lo que es La Dama de Plata, un proyecto que llevo hasta hoy. Empezó la idea de crear un canal de YouTube, ya que empezamos a ahondar en este medio mucho y encontrar personas maravillosas como Iris Roy o Sarah Lane, personas que me dieron mucha información, información sobre la ansiedad, sobre la depresión, cosas que antes no conocía, y que esa información hizo que pudiera salir de ese entorno tan oscuro y que pudiera dar nombre a cosas que antes no la tenía. El caos fue disminuyendo en mi interior y cada vez teníamos una proyección. Por esa fecha conseguí mi primer trabajo, pude comprar el computador que tengo actualmente y un celular y empezar a escribir, empezar a crear el mundo de La Dama de Plata. Empecé a hacer muchas cosas. Aprendí a hacer mapas, a trabajar en Photoshop. Me empezó a interesar la fotografía. También con la llegada de Scarlett empezamos a arreglarnos más, ya que antes teníamos poco cuidado por nuestro físico, lo cual fue interesante. Empezó a llegar alters diferentes extraños como Nelly, pero también empezó a llegar una necesidad de buscar ayuda. Sabíamos que lo que conocíamos de nosotros era muy poco, era demasiado poco y no teníamos una claridad. Sabía que eso que yo llamaba emociones no eran emociones, eran algo más, y empezaban a pedir nombres, a pedir una identidad. Así que las llamé como llamamos a las emociones: alegría a Ru, tristeza a Gris, eh, miedo. No sabía qué era miedo. Sentía el miedo, pero no podía identificar a ninguna de ellas como el miedo. Ira a Victoria, y a Chloe le llamé soledad. Y así fuimos forjándonos. Recuerdo que en ese tiempo abrimos el blog que antes se llamaba Charlotte y las Musas, que era una novela que queríamos escribir acerca de nosotros, proyecto que no hemos abandonado, pero todos esos proyectos hicieron que nos unificáramos alrededor de algo. Ya no éramos solo una marea o una amalgama de cosas sin forma, ahora tenemos un proyecto, aunque en ese tiempo también perdimos a una de nosotros. Victoria se fue a dormir, empezó a hibernar. La verdad, Victoria siempre me dio miedo, pero su ausencia también se hizo sentir, ya que nos tocó al resto hacernos cargo de lo que ella hacía, de poner límites, de permitirle a la gente hasta cierto punto llegar. Fue bastante difícil, ya que he sido muy permisivo durante mi vida, pero gracias a que ella se fue pude madurar mucho. Ya no tenía que adjudicar mis responsabilidades a otros, aunque ha vuelto. Y bueno, en la etapa que ella volvió fue después de la pandemia. Hubieron intereses amorosos, hubieron cosas interesantes en esa época. Personas a las que quise, otras a las que quise menos, personas muy tóxicas que me tocó abandonar, amigos que me tocó dejar porque no me hacían bien, temas que me tocó dejar atrás, cosas que perdonar, y fue un proceso bastante arduo. Me sentía cansado, pero a la vez aliviado. Pero también me sentía algo desordenado, por mucho que tuviera orden. No he sido alguien que se caracterice por la disciplina y el orden, hasta que apareció Nelly. Hace aproximadamente unos años, alrededor de los 20, 21, empecé a sentir cómo dentro todo se organizaba y la imperiosa necesidad de buscar un psicólogo, ya que las cosas que estaban dentro estaban creciendo y poco a poco, por mucho orden y por mucho control que quisiera tener sobre ellas, me estaban superando. Empecé a buscar conocimiento, buscar ayuda. Encontré informaciones que, si bien era valiosa, no era la indicada, como las personas altamente sensibles. Pensé en un momento y categoricé lo que sentía dentro como ello, pero luego, después de leer más y de investigar, supe que eso no era. Entonces, ¿qué éramos? Hasta que un día, en mitad de la pandemia, habiendo terminado el libro, Chloe empezó a decir algo que me sorprendió. Quiero un nombre. No quiero llamarme Soledad. Quiero un nombre.
Me sorprendió, no lo esperaba. Se supone que ella eran emociones, o tal vez me estaba engañando yo mismo y siempre supe que no lo eran. Pero la petición de un nombre y de una identidad fue algo revelador para mí y supe que se aproximaban nuevos cambios. Ella misma escogió su nombre en honor a una montura de las gafas, de unas gafas que tuvimos. Chloe le encantan las gafas y todos empezaron a pedir su identidad, o más bien un nombre a su identidad, ya que ellas ya sabían lo que era, hasta que encontramos el canal de Lone Soul System. En un principio lo tomé como algo interesante, algo nuevo, novedoso, un trastorno que no conocía y siempre me ha gustado la psicología, aunque en los estudios de la psicología en un principio no me fue muy bien por causa de nuestro estado mental. Pero poco a poco, mientras fui ahondando, me fui dando cuenta que hablaba mucho de nosotros. Chloe no quería seguir leyendo. Chloe simplemente no quería seguir leyendo, se sentía abrumada. Ella sabía que algo no estaba bien, que eso que estábamos leyendo nos iba a abrir los ojos a tal vez una realidad que no queríamos leer. Pero yo quería seguir adelante. Estaba ante la oportunidad de saber algo más acerca de mí, de quitar un poco más el polvo a esos temas viejos que tal vez había abandonado, a esas ideas que estaban dentro de mí que nacían. Toda la conmoción despertó a Victoria y fue un campanazo muy fuerte, porque esa voz que no escuchaba desde los 18 había vuelto, y había vuelto con mucha fuerza, había vuelto con mucho carácter. Sentí miedo y seguí investigando hasta que terminé cayendo en cuenta que tal vez lo que ella decía éramos nosotros. Fue algo devastador en ese momento. Entré en pánico, entré en susto, busqué ayuda y por suerte la encontré rápido. Una amiga que es psicóloga empezó a hablar con nosotros, a tener charlas con nosotros. Si bien no me aportó información acerca de lo que sentía, me ayudó a calmarme y a trazar un proyecto de ese momento en adelante y a buscar con urgencia una ayuda psicológica. Pasé medio año sin esa ayuda, ansiándola porque no me la podía permitir, no tenía dinero, pero en cuanto conseguimos trabajo, la empezamos a buscar y por suerte la encontramos igualmente rápido. Me considero alguien con suerte en esa parte y rápidamente mis identidades empezaron a organizarse. Si bien me encontraba estable en ese momento y me encuentro estable en estos años, pienso que conseguir la terapia, seguir con la ayuda es importante para nosotros, ya que hemos vivido enterrando un pasado, porque de eso se trata este trastorno, de eso se trata las identidades, de tratar de enterrar un pasado que ya no queremos enterrar más, que queremos descubrir, que queremos sanar. No se puede sanar si no se descubre lo que hay que sanar. En mi libro escribí una frase que siempre me ha gustado: un mal que no se destruye es un mal que va a volver. Y por más que intentemos ocultar lo que pasó, no se va a poder. Pero tratamos de avanzar, de superar todo, de organizarnos y sobre todo de ayudar a otros. Sé que podemos ayudar a otros y sé que, como dice una canción, podremos iluminar el largo camino a casa, el camino a un mejor lugar y ayudar a otros a que consigan un mejor lugar. Sé que podemos hacerlo y que podemos dar forma a todo el caos que nos habita. Saludos.